Antes de entrar en materia, me gustaría hablarle de los videos que he estado subiendo, de los cuales he titulado Mitología o Relatos Antediluvianos. Y sí, es que resulta que en el pasado, de padres a hijos, de forma oral, se transmitió demasiado de la historia, pero se perdió, porque fue convertida en mitos. Pero sí, mucho de la historia, aunque parezca fantasioso, lógicamente toma, eh, toma ribetes fantasiosos al pasar el tiempo. Porque lógicamente es como el chisme, va cambiando y va cambiando y va cambiando. Pero el origen de la historia es cierto. Dicho esto, veo que no les gustó mucho porque tienen una visita, dos visitas, tres visitas, cuatro visitas. Yo los videos que hago no los hago con el fin de perturbarles o de molestarles, los hago con el fin de que despertemos, de que sigamos en el camino de despertar todos. Y de que veamos que hay una cúpula gobernante que se ha encargado que trabaja para Hasatán lógicamente, y se ha encargado de dormirnos y de manipularlos a tal punto de que ya no sabemos nada. Y lo que es conocimiento hoy día es conocimiento vacío, conocimiento que no sirve de nada. Y como ya les he dicho anteriormente, la religión es solamente un brazo de todo el engaño. El engaño va por la educación, va por la moda, va por todas partes y la religión es un bracito de toda la amalgama de mentiras en las que vivimos en esta época. Así que entremos en materia. De lo que les quería hablar es del nuevo pacto. Todas las religiones hablan del nuevo pacto, el nuevo pacto, el nuevo pacto, el nuevo pacto. Y ustedes y todos, cuando hablamos del nuevo pacto, nos referimos al pacto que hizo el Mesías con los apóstoles. Pero todos sabemos, y si usted no lo sabía se lo digo para que lo sepa, que la vida del Mesías tenía que estar profetizada en el Antiguo Testamento, o en la ley de Moisés, o más bien en la Tanakh, como dicen los judíos y los hebraístas, en la Tanakh. Ahí tenía que estar profetizada. Si el Mesías hacía algo que no estaba profetizado en la Tanakh, o él citaba algo que no estaba profetizado en la Tanakh, se descalificaba como el Mesías. Por eso es que los que me dicen que él violaba el sábado, yo les contesto automáticamente que eso no podía ser. Él simplemente cumplía con las excepciones que permite el sábado. Pero eso no es violarlo, eso es que usted en sábado puede hacer varias cosas. Usted puede comer, usted puede dormir, usted puede sanar a un enfermo, usted no es un maniquí. Usted puede ir al baño a hacer sus necesidades. Hay cosas que usted puede hacer en sábado sin violarlo. Bueno, él hacía esas cosas en sábado que usted puede hacer sin violarlo. Eso lo puede hacer cualquiera, pero él no lo podía violar. Así que los que dicen que él lo violaba, no lo violaba. Simplemente hacía lo que era permitido en sábado. Él no podía violar la ley de su padre. De eso lo acusaban, pero dice la Biblia que lo acusaban falsamente. Eran acusaciones falsas. No podían ser acusaciones ciertas porque estaba descalificado. Y hasta el día de hoy, la principal excusa de los judíos para decir que él no es su Mesías es decir que él violaba la ley de Dios. Poca cosa es violar la ley de Dios, ¿no? Cuando Hasatán, que fue el primero que se atrevió a contradecirla y después a violarla, ¿qué le pasó? Quedó convertido en Hasatán, en el adversario, en un espíritu que tiene los días contados. Dicho esto, continuemos. Entonces, ¿cuál es la base del nuevo pacto? Ya que sabemos que el nuevo pacto tenía que tener una base en el Antiguo Testamento. Bueno, la base está en Jeremías 31 en adelante. Cuando usted lee Jeremías 31, usted se da cuenta de que ahí Dios, el Padre, hace una promesa de que hará un nuevo pacto. Y ese es el pacto que hace el Mesías. El Mesías no está inventando nada, él está simplemente cumpliendo una orden que estaba en Jeremías 31 y en otros capítulos también, pero estamos tomando como base 31 de Jeremías. Entonces, ese es el pacto que él hizo.
Otra cosa que usted tiene que tener claro es con quién él hizo el pacto. Él hizo el pacto con la casa de Judá, o sea, los judíos, y con la casa de Israel. Usted debe tener claro quién es la casa de Israel. Son dos casas que Dios tiene, la casa de Judá y la casa de Israel. Y para eso necesita saber un poco de historia. Necesita saber que Israel era una nación y que por culpa de David y de Salomón se dividió en dos casas. Una quedó al norte y se llamó Casa de Israel o Efraín o las 10 tribus. Y la otra quedó al sur, llamada Judá, comprendidas por la tribu de Benjamín y Judá. Son hasta el día de hoy los judíos. Usted tiene que tener eso claro. Unos fueron deportados a Asiria y nunca más regresaron. Posteriormente fueron regados por todo el mundo con la llegada del Islam. Los musulmanes los persiguieron y ellos tuvieron que salir huyendo. Y viven hoy día por todo el mundo como gentiles. Entonces ellos cumplen una profecía que Dios le dio a Abraham de que su descendencia tenía que estar regada por todo el mundo. Pero no todos estaban regados por todo el mundo. Pedro no estaba regado por todo el mundo. El Mesías a cada rato le decía a Pedro, Simón, hijo de Jonás. Era posiblemente descendiente del profeta Jonás. Así es que había representación de la casa de Israel cuando él hizo el pacto. Y no solo él, había otro. El hermano de él, lógicamente. Y había algunos más que eran descendientes de las tribus perdidas. Pero lógicamente estaban injertados en el reino de Judá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él llega, Dios llega y hace un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Si ya tenemos identificada que la casa de Judá son los judíos, entonces ¿quién es la casa de Israel? La casa de Israel son las 10 tribus regadas entre las naciones. Lógicamente está dentro del pueblo cristiano. Si usted tiene fe, busca de Dios y todo eso, posible, lo más seguro es que usted sea descendiente de Abraham. Han pasado tantos años, han pasado tantas cosas, han pasado tantos mestizajes que ya Abraham no se conoce, la descendencia de Abraham no se conoce. Vive como gentil, vive lejos de su país, vive lejos de las fronteras, vive con fe distintas, pero siempre tiene en la memoria claro de que su Dios está con él y por tanto trata de buscarlo, pero no lo busca bien. Pero la Biblia da promesas de que lo buscará bien en un futuro y de que Dios también inclinará su oído y le escuchará. Por ejemplo, el Valle de los Huesos Secos es una profecía que se cumple en la casa de Israel. Entonces, teniendo claro de que la casa de Israel son las 10 tribus perdidas que fueron deportadas a Siria y nunca más volvieron. Uno de los lugares donde fueron a dar fue a España, y de España a todo el mundo. Lógicamente España fue el que conquistó América, así es que se trajo mucha gente de esa para acá. Y son nuestros ancestros. Y no estoy hablando locura, estoy hablando lo que dice la Biblia, que Dios va a recoger de todas las naciones y de todos los extremos a sus escogidos. Muchos de ustedes dirán, sí, pero es que somos escogidos espirituales. No, señores, usted también es natural. También, claro, puede ser espiritual si se injerta, pero muchos son natural descendientes de Abraham, porque lo dice la Biblia. La Biblia dice que la descendencia de Abraham iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y no se definió en ese momento como una descendencia espiritual, se definió como una descendencia del semen o de la semilla, porque esa fue la palabra que se escribió ahí. Entonces continuemos. Si este es el pacto que hace el Mesías y lo hace con las dos casas, y si usted lee en Revelaciones, la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas para que entren por las 12 puertas, los descendientes de las 12 tribus de Israel, por donde puede entrar un gentil que no se haya injertado en el olivo natural. No hay forma de que entre. No hay forma. ¿Y cuál es la forma de injertarse?
la forma de injertarse es cumplir los mandamientos de Dios. La mejor forma de demostrarle amor a Dios es cumpliendo sus mandamientos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué es tan difícil? Porque hemos crecido en un mundo, en un contexto en el cual se nos dice, se nos afirma que Dios abolió su palabra y que su Hijo vino a abolir su palabra. ¿Qué vino a abolir el Hijo? El Hijo vino a abolir la condena que estaba en nuestra contra, un acta que estaba en nuestra contra, que está definida, sí, está definida dentro de la ley, pero no es la ley. Él vino a abolir la condena que estaba, o que está más bien, en Deuteronomio 28 y en Levítico 26. Léase ambos y se dará cuenta de que ahí están las maldiciones que se decretaron contra Israel. Entonces, ¿la humanidad puede ser salva? Sí. Pero salva mediante injertarse en el olivo natural. Usted decide a qué juicio usted decide ir. Hay dos juicios. La mayoría de las religiones le ha dicho que hay uno, no, hay dos. Los dos están definidos en Revelaciones 20. Uno es en los primeros versículos, creo que está como en el 4, en el 5, en el 6, por ahí está el primer juicio. Ese juicio sería la separación de ovejas y cabras. Ese juicio es para sus escogidos, ese juicio es para Israel. Y si usted se injertó en el olivo natural, usted sería israelita y pasaría por ese juicio. El otro juicio es el que se define en Revelaciones 20:12, y ese no es para Israel. Ya Israel llegó hasta ahí, hasta el 26 creo que llega Israel. No estoy seguro, usted léalo. Pero en el 20:12 es para todas las naciones y para todas las personas. Para todos, según sus obras, según sus hechos. O sea, va a haber una balanza y van a pesar sus obras, las buenas y las malas. Y si pesan más las malas, pues está en problemas. Y si pesan más las buenas, pues a lo mejor le den una oportunidad. Pero el que es de sus escogidos, o más bien el que tiene la descendencia de Abraham, el que participa en el primer juicio, si lo pasaron a la izquierda está en serios problemas. Si lo pasan a la derecha, puede celebrar y hacer lo que sea porque es salvo. Entonces hay que tener claro siempre los mensajes de la Biblia. Y el mensaje central de la Biblia es el de salvar a su pueblo mediante el injertarse en el olivo natural. O sea, el nuevo pacto consiste en la ley escrita en el corazón de los gentiles, que actualmente se le llama gentiles a la casa de Israel. ¿Por qué hay tanta confusión? Porque en el Nuevo Testamento se han dedicado las religiones y los traductores a torcer el mensaje con su mente preconcebida de ideas raras, han torcido el mensaje y han traducido mal y pareciera decir otra cosa. Pero no es culpa de la Biblia, es culpa del traductor, es culpa de el predicador, pero no de la Biblia ni de usted. Pero ahora que usted sabe, porque ya le he dicho en qué consiste el mensaje, ahora sí puede ser culpa de usted si no se pone a investigar, a leer y a darse cuenta cuál es el pacto y cómo usted puede entrar en él. Los dejo con esto, nos vemos en el siguiente. Continuaré hablando de este tema. Saludos.